Sigue sin sonido. A ver. Vos hablás. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar a hablar de lo que se entiende hoy en día en esta cultura, en esta sociedad en la cual nos encontramos transitando la vida, sobre qué entendemos por feminismo. Hoy en día que tiene, pareciera, ¿no?, como tantas denominaciones o tantas simbologías, ¿sí?, cuando uno lo comienza a pensar y lo comienza a replantearse. Muchas veces, si uno se pone a pensar a ver qué es el feminismo, enseguida viene quizás a la mente como una forma de publicidad, lo que es ni una menos, ¿no? Es como una imagen que viene y que empieza a atravesar nuestra mente, en realidad. Pero habría que empezar a tener un poco más de cuidado, quizás cuando nosotros empezamos a pensar lo que significa en realidad el feminismo, ¿no? Porque muchas veces se lo toma en esta sociedad y en distintas partes del mundo, también en Argentina, como si fuese un movimiento, ¿no? Como si fuese un movimiento que toma algún sector de la sociedad. Voy a tomar para lo que es feminismo, ¿no?, cuando tenemos que empezar a relacionar con una palabra. Con la palabra también lo relacioné mucho lo que es la parte de formare, en latín, que significa como que algo pierda su forma natural o su forma regular, como si fuese una deformación, porque muchas veces nos encontramos con que realmente no es en sí lo que significa. Supuestamente el feminismo había nacido, se tomó este último tiempo, esta última década atrás, sobre todo, como si perteneciese a un movimiento en particular donde el objetivo hubiese sido el de luchar contra aquellas situaciones donde a las mujeres se las maltrataba, se las asesinaba o se las mataba, ¿no?, como una forma de reivindicar los derechos de la mujer. Pero cuando uno comienza a ir hacia atrás y empieza a ver todo lo que se ha sucedido, ¿no?, con los movimientos, con las marchas del feminismo, uno empieza a ver estas contradicciones. Y por eso me tomé el atrevimiento de relacionarlo con la palabra deformar. Cuando uno ve en las manifestaciones que hay ataques contra lo que son diferentes catedrales, contra iglesias, o cuando uno ve que en realidad pareciera que cuando uno habla de feminismo habla de mujeres que quizás van con otra impronta, con una impronta más destructiva, cuando sabemos que la naturaleza de la mujer es siempre lo que es dar vida y lo que es acoger, vemos ahí una gran contradicción. ¿Y a dónde voy? Hay varios puntos o varios marcadas diferencias. Por ejemplo, en este tipo de marchas o manifestaciones quizás vemos también una tendencia a lo que es estar a favor de lo que es la despenalización, quizás de lo que es el aborto, cuando en realidad había nacido el movimiento para defender a la vida, ¿no? Esa es una de las grandes contradicciones, o como se ha tomado también en algún momento lo que son las marchas del feminismo con una determinada idealización política, donde se ha visto ahí realmente toda una gran deformación, donde nuestros chicos, nuestros jóvenes, y uno lo ve también en las escuelas, ¿no?, hasta habían llegado a tomar este movimiento como una situación donde realmente se planteaba otra ideología totalmente relacionada a lo que es la parte política y desvirtuándolo, ¿no? ¿Por qué? No nos vamos a correr sino de la esfera donde el movimiento Ni Una Menos nació, nada más ni nada menos que de la lucha de una madre cuya hija había sido asesinada, Kiara, por justamente había estado embarazada, quedó embarazada de su pareja, de su novio. Kiara era una adolescente de 14 años, muy joven, que había quedado embarazada. Cuando se entera el novio, quizás todos van hacia atrás, hacia esta situación. ¿Qué hace? Bueno, la asesinan, la entierran en el patio de su casa y sucede lo que ya todos después sabemos. Entonces en esto radica esta gran contradicción. ¿Por qué? Porque si bien el movimiento feminista se dice que nació para defender lo que es la vida de las mujeres por las atrocidades que ha ocurrido, lamentablemente se ha tomado y se ha deformado en gran medida. No hace falta que las mujeres, para poder reivindicar su bienestar en realidad, o su, entre comillas, y lo pongo entre comillas, equidad, por decirlo de algún modo, entre los hombres, tengan que estar
en alguna manifestación en algún lugar haciendo disturbios, dando mensajes contradictorios, sobre todo para las generaciones más jóvenes, porque como mujeres tenemos otras posturas y tenemos otras posibilidades. Si nosotros nos remontamos un poco también y vamos más allá a la historia, nos podemos remontar simple, lisa y llanamente a aquellas mujeres que también trajo Sarmiento, ¿por qué no?, a lo que es la educación, ¿no?, donde realmente montaban escuelas, montaban un estilo de vida y llevaban adelante una educación y el desarrollo de todo ser humano, sin perder de vista el valor esencial de la vida, el valor esencial que tiene para nosotros un desarrollo sano del ser humano. Y también podemos remontarnos a otras mujeres que han transitado a lo largo de la historia, por ejemplo, mujeres que han creado, la mujer que ha creado lo que es parte de lo que es el desarrollo de las tecnologías, de las decodificaciones en matemática, lo que es el Wi-Fi, que era nada más ni nada menos que una actriz, que era Hedy Lamarr, que trabajaba también con Howard Hughes, y que entre set y set de filmación iba tenía un espacio particular que le habían armado y empezó a armar como decodificaciones. Y era una actriz y no necesitaba ir y exponerse y estar a favor del maltrato o a favor de las violencias. También podemos hablar de Ada Lovelace, que es otra de las grandes mujeres que ha estado y que ha ayudado también a lo que es el inicio de todo lo que son los sistemas informáticos. Y estamos hablando a finales del siglo XIX aproximadamente. No estamos hablando mediados del siglo XX, estamos hablando fines del año 1800. Entonces, y sin dejar de lado también a Marie Curie, que es, digamos, una de las grandes mujeres más conocidas por su desarrollo, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que es la radioactividad, lo que es sacar o empezar a tener las curas con parches, lo que es la cura contra el cáncer. Entonces, ¿qué nos demuestra esto a lo largo de la historia? Que en realidad estos como pseudos movimientos, por decirlo de alguna manera, forman parte de una dinámica social, quizás, que tiene otro tipo de objetivo, ¿sí?, que tiene un objetivo más profundo, en realidad, que van en detrimento de lo que es la verdadera esencia de la mujer, que es simplemente dar vida, que es acoger, que es cuidar, como lo hizo nuestra Madre María, ¿no? Ojalá que estas contradicciones que nacen de estos movimientos, que nacen de este pseudo-feminismo, porque particularmente muchas de las mujeres no nos identificamos en realidad, y creo que esto sale a la luz con estos movimientos raros o con estas marchas, y muchas veces uno tampoco puede ir y puede decir que uno puede ir a defender la vida porque es agredido, sin dejar de lado, por ejemplo, cuando ha habido movimientos como era el movimiento verde, como era el movimiento celeste, cuando uno manifestaba en realidad sus posiciones, muchas veces uno era como también agredido o pareciera que no podía dar su opinión por pensar diferente a lo que hoy en día se esperaba en la sociedad, ¿no?, lo que los medios de comunicación llevaban adelante, porque no debemos dejar de lado que los medios también tienen un papel fundamental y un rol importante, sobre todo lo que son las redes sociales, lo que son los medios por Instagram. Bueno, los adolescentes no usan más Facebook, usan TikTok y demás. Son otro tipo de dispositivos donde nuestros adolescentes toman todo este tipo de información, sobre todo lo que es el mal llamado feminismo, en realidad. Es un movimiento que tiene unas grandes contradicciones, que particularmente muchas de las mujeres no nos sentimos identificadas, en realidad, con estos pseudos movimientos, por decirlo de algún modo, porque han sido tomados y sectorizados por una parte de la sociedad, ¿sí? Entonces me parece que dentro de lo que son nuestro deber como ciudadanos, como educadores, como personas de fe, la tarea fundamental es realmente llevar un mensaje claro a nuestros jóvenes, llevar un mensaje muy claro donde sobre todo es el valor de la vida ante todas las situaciones, y que no hace falta llevar adelante algún tipo de marcha, manifestación, para poder reivindicarnos a nosotras las mujeres, nada más ni nada menos.
que tenemos otros lugares, que a lo largo de la historia las mujeres hemos tenido otros lugares y que no depende solamente de un movimiento o de un sector político, ¿sí? Que realmente es un movimiento que ha nacido, hasta me animo a decir que en realidad en sí no es como un movimiento específicamente hablando, porque si no es una construcción que ha llevado adelante una parte, digamos, de la sociedad, porque las mujeres siempre hemos existido, siempre hemos tenido nuestro lugar en la sociedad, y estas deformaciones que hacen de los roles que tenemos dentro de la sociedad hacen que hoy en día lamentablemente se haya llevado a plantear muchas otras situaciones. Así que me parece que lo más importante de todo esto es destacar la educación, volver a la educación de los valores, volver a la educación y reivindicar el rol también de la mujer dentro de la familia, y no perder de vista que siempre la Iglesia, que ha sido muy vapuleada en realidad por estos movimientos, tiene un papel fundamental, porque siempre ha acogido a jóvenes, siempre ha acogido a mujeres, las ha también llevado adelante, las ha sacado a través de diferentes situaciones. Entonces me parece que no debemos perder de vista este punto que es fundamental. Volver a los valores, volver a reivindicar el rol de la mujer en realidad, corrernos de estos movimientos que hay, que se han armado, y que realmente me parece fundamental empezar a educar y volver a reeducar en estos valores, ¿no? Volver un poquitito a la matriz, volver un poquitito a lo esencial, y que no hace falta, para reivindicarnos nosotros como mujeres, que siempre hemos tenido nuestros lugares, ir y mostrarse, como todos ya sabemos, las imágenes que se muestran cada vez que hay algún tipo de marcha, tanto en Rosario, como en Buenos Aires, como en Córdoba, como en el resto del mundo. Y no hace falta tener tampoco un color determinado, porque pareciera que si uno va con algún color por ahí por la calle también, en algún momento era blanco de cargada y era blanco de agresiones. Entonces, y de las mismas mujeres, que es lo más triste, ¿no? Y no le corresponde solamente a un género, digamos, a un hombre o una mujer, no. Realmente las agresiones también uno las ha sufrido desde las mismas mujeres. Entonces me parece que una forma de cuidarnos entre todos es, bueno, respetando las opiniones, respetando los puntos de vista, y empezar a volver un poco a la naturaleza humana, que es nada más ni nada menos que ser acogedora, y empezar a respetarnos por nuestras funciones, por nuestros lugares de trabajo, por nuestros conocimientos, por ser mujeres científicas, por ser mujeres trabajadoras, por ser mujeres madres, por ser mujeres amas de casa, que también son indispensables para un desarrollo sano de nada más y nada menos que nuestros jóvenes, que de la sociedad que hoy en día está tan particularmente vapuleada. Así que bueno, no sé si, Laureano, ¿querés comentar algo? ¿Te pasó? Espectacular, espectacular. Bien. Ahí está. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Celeste. A ver. ¿Se escucha ahí? ¿Ahí se escucha bien? ¿Padre? Perfecto. Bueno. No, quería agradecer, Celeste, tus palabras muy bien. Gracias también por formar parte de este hermoso grupo que es Manuel Estrada. Vamos viendo más mi problema. No lo tengo en la mano. Ah, sí, mejor. Gracias también, Padre, a vos por acogernos como grupo acá en la parroquia, por tu acompañamiento espiritual. Y también gracias a las personas que están ahí detrás y al lado nuestro, que nos han venido a visitar y comparten con nosotros esto, ¿no? Que un poco la tarea del Instituto Manuel Estrada, más allá de las palabras del Padre, es también transmitir la verdad en un ambiente de amistad, ¿no? O amigos en favor de la verdad. Va. Lo que me toca a mí hablar, que en realidad se complementa con lo que venía diciendo Celeste antes, es sobre una ecología virtuosa o un ecologismo inhumano. Una pregunta retórica, ¿no? Voy a intentar responderla de la siguiente manera. Yo lo que primero quiero hacer, que me parece un poco lo obvio, es hacer una distinción, ¿no? Creo que era Jacques Maritain, que decía que distinguir sin separar para unir sin confundir. Bueno, hacer una distinción entre lo que es ecología y lo que es ecologismo. En primer lugar, tenemos que la ecología es meramente una disciplina dentro de la biología que estudia la relación entre los seres vivos y su relación con el entorno. Mientras que el ecologismo, recordemos la expresión gismo o ismo final, ¿verdad?
es tomar a la ecología transformándola en ideología, ¿sí? Y es esta última acepción la que voy a desarrollar y llevar a la reflexión. Para ello voy a dividir esta ponencia en 3 bloques. El primero, en relación entre lo que es el ecologismo y la filosofía propiamente dicha, un poco lo que sería mi área, por decirlo de alguna manera. Después, qué consecuencias, sobre todo políticas, han dejado y dejan estas cuestiones ideológicas en la sociedad, ya sea argentina como del mundo. Y finalmente, las contradicciones e hipocresías que resultan del ecologismo en cuanto a su aplicación y sostén. Vamos por partes entonces. Vamos con la cuestión preliminar, los filósofos. En el ecologismo encontramos variados filósofos en mayor o menor medida que han contribuido y contribuyen al sostén mismo de esta ideología. Con menor influencia tenemos a Friedrich Nietzsche, Lovelock, Baruch Spinoza, Jean-Jacques Rousseau y el romanticismo europeo. Y con mayor influencia, que es donde yo me voy a detener más y analizarlo, tenemos a Ernest Haeckel, Malthus, Arne Naes y Peter Singer. Vamos a ir por partecitas. Voy a empezar con los que tienen menos influencia, que nombré al principio, que iba a comentar solamente muy poquito de ellos. Empezamos con el famoso filósofo entre los académicos, es Friedrich Nietzsche, ¿no? Filósofo alemán, que apostaba a una noción del ser humano como un ser que debía valorar absolutamente la vida, tanto orgánica como espiritual. A esto, de una manera muy reducida, se lo conoce como el concepto de vitalismo, ¿sí? Ahora, este concepto de vitalismo, es decir, tener a la vida como lo más importante en el sujeto, si se le da una valoración extrema y teniendo en cuenta que Nietzsche era un pensador antiteísta, nos encontramos que solamente se valora la dimensión material de la vida humana. Entonces, ¿esto qué es lo que terminará pasando? Ante el desprecio de Dios y la valoración meramente material, va siendo una especie de caldo de cultivo para que después terminemos pensando, que más adelante lo voy a explicar, esta cuestión de que cualquier ser vivo es igual cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Este es el primero. Aparte, además, está decir, los lectores de la filosofía de Nietzsche, más allá de las deformaciones de su hermana que harían sus obras, han llegado a manos del famoso general alemán de la Segunda Guerra Mundial. No lo quiero decir porque quizás haga algún tipo de baja de este video, ya sabemos a qué me estoy refiriendo, en la Segunda Guerra Mundial, que lo tomaría en su obra de Mi lucha, Mein Kampf. Bueno, segundo filósofo de menor influencia, el filósofo Lovelock. Este filósofo tomaría una postura que después sería conocida como postura de Gaia. ¿Y qué es esto? Gaia es el nombre mitológico que se le da a la diosa Tierra, ¿no? Y de ahí viene la palabra geografía, por ejemplo, en español, pues es una palabra griega. ¿Y qué es esta postura de Gaia? Se entiende como que nuestro planeta es una especie de ser vivo que nos alberga y que nosotros formamos partes también como seres vivos. Ahora bien, pensar de que la Tierra es una especie de ser vivo, eso se llama ilozoísmo, que es una postura incluso hasta precristiana y de la filosofía antigua griega. Este filósofo lo que hace, perdón que sea tan escueto en mi explicación, pero tomar una especie de retroceso filosófico a algo precristiano, o sea, que el progresismo, al menos presentado desde estos autores, no es que intenta avanzar en el tiempo, lograr un tipo de superación, sino retorno hacia la antigüedad. Tercer filósofo de menos influencia, el filósofo Baruch Spinoza, que era un pensador holandés, representante de lo que se conoció como monismo filosófico. ¿Y qué es este monismo filosófico? Vendría a ser algo así como que todos los seres humanos somos hechura de Dios, pero esta hechura de Dios, no hay una distinción entre Dios creador como ser y nosotros los seres humanos como creados, sino que Dios sería el mundo y nosotros los seres humanos no seríamos una creación sino una emanación. Esto en palabras más sencillas sería algo así como que el mundo y nosotros los seres humanos seríamos Dios. Haciendo un poco la postura de Spinoza, postura que por cierto le costó que lo hayan expulsado de su lugar de residencia, ¿no? Por los ambientes en las sinagogas en las que él se movía. Esta postura, este monismo filosófico, en filosofía se le llama panteísmo, que no es otra cosa que encontrar a Dios en todo. Pant, todo, teos o teísmo es Dios. Bien, y anteúltimo filósofo de menor influencia, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Sabemos que Rousseau fue uno de los pensadores con antelación a la Revolución Francesa, ¿no?
Y Rousseau hablaba de una especie de retorno a la naturaleza, y el ser humano en estado de naturaleza, o el buen salvaje, digamos, se lo considera como alguien moralmente bueno y sería la sociedad la que lo pervierte. De ahí la cuestión del contrato social, el libro que escribiría Rousseau, de cómo intentar sobrevivir el ser humano en sociedad, porque entre sí, si nosotros no tenemos esa especie de contrato, nos teníamos matando entre todos, ¿no? Bueno, esto que es lo que deja, digamos, como germen en lo que sería después el ecologismo. Claro que la naturaleza es buena, entonces el ser humano es el que la arruina, por decirlo de alguna manera. Última influencia de los filósofos menos influenciables en la ecología, el romanticismo europeo. Esta es una corriente muy grande, yo voy a hablar muy poquito. Es un movimiento que se daría en su auge en el siglo XVIII y XIX, por supuesto en Europa, y también de ahí impregnaría a los intelectuales del globo, y que cuestionaría el racionalismo, que no es ni más ni menos que dada importancia extrema a la inteligencia humana. ¿Y esto cómo se contrapone? Los románticos europeos y después los estadounidenses, que los que voy a comentar, van a dar una impronta muy grande a lo que son los sentimientos en el ser humano, ¿no? Entre ellos encontramos solamente dos, que los que voy a comentar yo. Uno de ellos es Ralph Waldo Emerson, que en su libro Nature, Naturaleza, del año 1886, el ser humano y la naturaleza tienen una bondad inherente, algo similar a la cuestión rusoniana que contaba recién. Y también que a Emerson se lo considera el padre del trascendentalismo. ¿Qué sería el trascendentalismo? Bueno, que la naturaleza es más importante que el ser humano, lo trasciende, porque la naturaleza siempre existió, el ser humano es un anexo al mundo, ¿no? Es una idea también existía en los griegos de la antigüedad. Y el segundo y último que iba a comentar es el filósofo también estadounidense Henry David Thoreau, con su novela Walden de 1884, en la cual Thoreau ya decía o recomendaba una especie de vida contemplativa con el mundo natural, y que el ser humano debe, esto es una cuestión digamos más bien ética, tener y guardar una armonía con el mundo. Yo creo que nadie va a negar de que tener una armonía con el mundo es algo estrictamente necesario. El tema que ya, insisto, Thoreau ya estaría abriendo las puertas para hablar de que el mundo empieza a ser como más importante que los seres humanos. Bueno, esto sería los filósofos de menos importancia. Vamos a los que sí tienen mucha influencia, incluso hoy en día. Empecemos con el pensador y biólogo alemán Ernst Haeckel, heredero también del romanticismo que comentaba recién, sobre todo otro filósofo llamado Schelling, bueno, que no viene al caso. Pero en su libro Haeckel, y en su libro se llama El enigma del universo, el ser humano está a la par de cualquier otro animal. Y hay humanos que no deberían acceder a recursos por romper este mismo ecosistema. ¿Qué quiso decir acá Haeckel? Que hay más humanos, que hay humanos más iguales que otros, ¿no? Esta es un poco la idea que aparecería en la Rebelión en la Granja de Orwell, ¿no? Hay animales más similares que otros, más importantes que otros. Entonces ya Haeckel está culpando al ser humano como género, ¿no? de que las cuestiones que suceden en el mundo ya son estricta culpa nuestra, y ya está hablando de que, bueno, el ser humano al ser culpable como que debería pagar por eso. ¿De qué forma debería pagar? Vamos al siguiente filósofo, Thomas Malthus, filósofo y economista inglés, economista, recuerden eso, ustedes están del otro lado, hablará del exceso de población que acabará los recursos, y por ende habrá que reducir la población con políticas de control demográfico. En su libro Ensayo de la población de 1802, esta mentalidad terminará provocando actitudes del tipo: no te reproduzcas, no te alimentes bien, no te industrialices. ¿Qué tiene que ver la industrialización? Claro, porque la industrialización ensucia, destruye el ecosistema, entonces mejor no tener industrias. Vivamos como en 1800, supongo que sea la idea de Malthus, y que esta especie de evolucionismo que le está proponiendo sería el caldo de cultivo perfecto, incluso hasta el día de hoy. Es un autor muy citado por los dos filósofos que voy a decir a continuación, para montarse en este caballo de la reducción de la población mundial. Y esto es serio, es muy peligroso por lo que voy a contar a continuación. Siguiente filósofo de mucha influencia actual, Arne Naes, que él inventó el concepto de ecología profunda, que significa que el ser humano debe abajarse cualitativamente respecto de los otros seres vivos de la Tierra,
antropocentrismo versus ecocentrismo. El ser humano no estaría como una especie de top por encima del mundo, claramente una postura anti-evangélica, anti-bíblica, sino que forma parte del ecocentrismo. No es una pirámide de seres jerárquicos, sino que sería una especie de círculo en la que había una especie de igualdad real y absoluta y obvia, ¿no? Y efectiva entre todos los seres vivos que existen. Esto último es una especie de aberración moral, porque la diferencia entre el ser humano y los animales sería, para Naes, una cuestión material cuantitativa y no espiritual cualitativa, ¿no? También aprovecharía para hacer una crítica anticapitalista, porque bueno, el capitalismo es el culpable de que hasta esta suciedad, ¿no? En el mundo y demás. Lo cual es contradictorio, porque los que citan a Arne Naes son todos ricos que se la dan de ecologistas. Bueno, y finalmente, el autor más influyente que vive actualmente, esto pueden incluso buscarlo por redes sociales, el filósofo Peter Singer, actualmente el más influyente en el ecologismo, presenta varios conceptos escalonados. Yo lo voy a explicar de una manera muy escueta. Comenzaría un poco para entender su pensamiento con algo que se le llama consecuencialismo. ¿Qué sería el consecuencialismo? Sería que, en primera instancia, al no existir Dios, recordamos esto ya lo dijo Nietzsche, ¿no? Antes, al no existir Dios, que sería alguien trascendente, los únicos que inventamos, repito, inventamos a modo de construcción social, quizá le suena la frase construcción social, inventamos y definimos si el bien y el mal es el hombre, o sea, el ser humano, ¿no? Y esta postura terminará provocando otra llamada utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Esto significa que es moralmente válido solo aquello que genere mayor felicidad a todos los seres. Ahora uno dice, bueno, pero está bueno esto, no sé, que sea moralmente válido aquello que haga felices a los seres humanos. Claro, pero hay que ver qué entendemos por felicidad y quiénes son seres humanos a los cuales se les aplica. Este utilitarismo de un filósofo llamado Jeremy Bentham, que no voy a explicar ahora, se trata de que los objetos de nuestro alrededor solo sirven si son útiles, ¿no? No sirve cualquier cosa. A mí me puede servir este mate, me puede servir esta copa, pero no me puede servir la fe, porque no es un objeto que yo puedo precisar o fundamentar en su existencia a través de mis sentidos, ¿no? Y fíjense, esta cuestión del utilitarismo, ¿qué terminaría provocando? El sensocentrismo. ¿Qué sería el sensocentrismo? Sería que es que darle importancia moral solo a aquellos seres que sienten. ¿Esto qué significaría que tiene que ver con el ecologismo? Claro, porque, fíjense, una existencia material, que sería lo que apunta esta ideología, si un ser no siente, no es importante. ¿Y esto en qué repercute en el ecologismo? Y bueno, tenemos un nonato que está en el vientre materno, que no siente, entonces por lo tanto no existe. Entonces yo puedo apoyar lo que venía diciendo Celeste antes. O sea, vamos a eliminarlo y si no es ser humano, si no siente, ¿no? Una cosa así. ¿Qué acarrea a su vez esto? El animalismo, que es la postura de Singer. ¿Y qué es el animalismo? Poner en un mismo plano cuantitativo tanto al ser humano como al resto de los animales, porque en última instancia lo que nos diferencia con los seres humanos, a nosotros los animales, es que nosotros sentimos de una manera y los animales sienten de otra. E incluso los animales sienten mejor. ¿Por qué sienten mejor? Porque el ser humano no corre como un caballo, no vuela como un halcón, no nada como un pez. Entonces el animal termina siendo mejor que el ser humano. Entonces, fíjense dónde lleva este hilo de locura de este señor Peter Singer. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este pensamiento de Singer, ¿no? El transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Mezclar o hacer una fusión entre lo orgánico y la tecnología. O sea, un ser humano con partes mecánicas, por ejemplo. Esto que parece un libro de ciencia ficción, lo era hasta hace unos 40 años atrás, hoy en día es una realidad. Hoy en día es una realidad. También el tecnologismo y el metaverso. O sea, son mundos que existen solamente en lo virtual, que terminan siendo más importantes que el real, porque yo en el virtual siento más, digamos, porque en el real no, porque por ello puedo tener una deficiencia en mi oído y siento menos que otro, entonces otro es moralmente mejor o superior ontológicamente que yo. Pero en el metaverso nos hace como iguales a todos. Fíjense esta locura, ¿no? También en un retorno a la celebración de fiestas como la Pachamama. Usted me dice, ¿qué tiene que ver esto? Claro, porque supuestamente los pueblos originarios sentían más que nosotros. Entonces,
Este retorno no, fíjense, se celebran fiestas en las cuales uno toma caña con ruda, escupe, ¿no? En honor a Pachamama, mucha gente lo hace y ni sabe por qué lo hace, pero bueno, como es una costumbre que se ha dado en los últimos años, bueno, a veces nosotros que somos hombres masa nos dejamos llevar por esto, ¿no? Bueno, entonces Singer tiene una frase, y con esto termino con él, que decía, esto es una frase, lo estoy citando textual: no todo humano es persona y no toda persona es humana. Peter Singer. Ahora ya sabemos a qué se refiere. No todo humano es persona, porque un animal puede ser persona, lo podemos ver en algunos grafitis de nuestra ciudad, ¿no? Y no toda persona es humana. Bueno, ¿qué continuadores ideológicos del ecologismo existen en la propia Iglesia Católica? Yo les voy a comentar uno solo, aunque podría hablar mucho, pero tampoco me quiero expandir demasiado. El sacerdote con tendencias a izquierda y también uno de los líderes de la teología de la liberación, Leonardo Boff, ¿no? Cuya intención es, por ejemplo, reconvertir el cristianismo en una especie de ONG activista a favor de proteger el ecosistema. Fíjense hasta dónde ha calado este pensamiento. Bueno, segunda parte de la charla. ¿Qué consecuencias políticas tiene todas estas cuestiones filosóficas que presenté recién? Bueno, para empezar, a fines del siglo XIX surgieron los movimientos conservacionistas en Estados Unidos y Europa, cuyo objetivo fue conservar los recursos y la belleza del ecosistema. Perdón un poco la obviedad. Entre sus personas destacables conocemos a John Muir, un escocés que fundó el Club Sierra, y él consideraba que es más importante la naturaleza que las necesidades humanas. Otro exponente fue el conservacionista inglés William Morris, que criticó la revolución industrial inglesa y aconsejaba regresar a los trabajos clásicos para evitar el uso de las maquinarias. Este pensamiento, hoy, 2024, se lo conoce como sostenibilidad. Fíjense. Otro efecto político. Los activistas en el siglo XX. Aparecen por primera vez un estudio científico de la Tierra y el pensamiento ecologista moderno a través de un estadounidense llamado Aldo Leopold, que inventaría el concepto de ética de la Tierra. Estudio sistemático y metodológico de la Tierra con un mismo discurso ecocentrista. También Rachel Carson, bióloga marina, con su libro Primavera Silenciosa de 1962, denunciaría los efectos nocivos de los pesticidas. En la vanguardia de los partidos políticos verdes encontramos a Petra Kelly, activista política y fundadora del Partido Verde en Alemania, juntando ecologismo, feminismo y pacifismo. ¿Qué tal, Y Ernest Schumacher, que no tiene nada que ver con el corredor, británico de 1973, con su libro Small is Beautiful, o Lo pequeño es lo hermoso, réplica de la sostenibilidad, que ya había dicho antes Leopold, de Morris, y todos estos partidos y movimientos son subsidiados ni más ni menos por la ONU y agrupaciones supranacionales. Por ejemplo, cuando se declaró el Día de la Tierra, el 22 de abril de 1970, a través de Gaylord Nelson, un senador estadounidense. Publicación del libro Reporte de los Límites del Crecimiento de la autora Donella Meadows de 1972, en el que, mediante el uso de inteligencia artificial, se calculó qué pasaría si la humanidad consumiría todos los recursos de nuestra Tierra, y ahí empezaron a aparecer nuevos términos que se empezaron a expresar, por supuesto, con muchísimo miedo y pánico, como son el colapso del ecosistema, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, la crisis climática, el daño ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Asusta que algo quedará, ¿no? Se crea en la misma década del 70 en Estados Unidos legislaciones como la Agencia de Protección Ambiental, el Acta del Aire Limpio, el Acta del Agua Limpia y las actas de las especies en extinción. La ONU, por su parte, financia a mansalva agrupaciones verdes. La primera conferencia mundial fue en Estocolmo en 1972 y la segunda en 1992 denominada Cumbre de la Tierra, esto lo pueden buscar ustedes en internet, en donde los países firmantes se comprometen a reducir gases contaminantes en la atmósfera. En 1997 se establece el famoso Protocolo de Kioto, que son medidas dracónicas, o sea, extremistas, que quieren dejar a las personas sin derechos con trasfondos malthusianos. Estos sin derechos los voy a explicar brevemente. Y en la década del 80 se crea y consolida en Alemania el Partido Verde llamado Bündnis Die Grünen. Perdón mi horrible alemán, los que están escuchando del otro lado, pero me lo pueden buscar ustedes. Ahora, todo esto, estas consecuencias políticas, ¿a qué apuntan? A que en la sociedad haya un cambio de paradigma, ¿no? Que ya no se usen más, por ejemplo, los combustibles fósiles, que ya no se utilice más la electricidad, que ya no se coma más carne,
¿Cómo carne? ¿Qué tiene que ver con la carne? Claro, porque las vacas contaminan con su materia fecal, con sus gases que expulsan. Esto lo dicen los biofilósofos, no estoy intentando o no estoy inventando absolutamente nada. Entonces, si yo digo que no hay que usar más combustibles fósiles, si yo digo que no hay que comer más carne, ¿cómo reemplazo eso? Claro, reemplazo la carne con carne sintética, con carne impresa con una impresora. No estoy inventando absolutamente nada. Esto no es una cuestión ideológica mía, pueden buscarlo en internet. Hay una empresa israelí que se dedica hace ya varios años a hacer carne por impresión de una impresora. Y claro, yo tengo que reemplazar los combustibles por otra cosa. ¿Por qué? Por las baterías, por ejemplo, los celulares. El celular del padre que estamos ahora transmitiendo. ¿Y cómo se construyen esas baterías? Con litio. Entonces empieza a ser el litio algo mucho más importante que lo que era muchos años atrás, ¿no? Entonces, todas estas medidas dracónicas, insisto, tomarán forma en algo que la ONU llamará Agenda 2030. ¿Y qué es esta Agenda 2030? Que todos estos puntos que yo nombré, y más todavía, pues está también el feminismo y un montón de cosas más, se vayan cumpliendo en el año 2030. Cuestiones de que no se han podido aplicar en el mundo todavía, y bueno, han extendido a la fecha, se ve que no les alcanza el tiempo, y ahora se llama Agenda 2045, ¿no? Bueno, ya un poco para concluir. ¿Cuáles son estas, lo que yo llamaría hipocresías ecologistas de todo lo que acabo de decir? Bueno, para empezar, la empresa Coca-Cola, mundialmente conocida, es la más contaminante del mundo. La financia la COP, que es una conferencia de partes, se llama así, o sea, reuniones de todos los líderes del mundo para interesarse en cambio climático. La Coca-Cola, por un lado, financia esas reuniones, pero por otro contamina. Primera hipocresía. Segunda hipocresía, en estas mismas COP, se comía carne de res. O sea, todos los participantes, los presidentes, los ministros, etcétera, etcétera. Mientras que esta misma COP que recomienda la carne sintética, segunda hipocresía. Tercera hipocresía, China, digamos el mega país mundial, no solamente en cuestión de demográfica y política, sino también en cuestión militar y tecnológica, es dueña del 80% de los metales raros del mundo, entre los que encontramos, por ejemplo, el litio. Entonces, es obvio que China va a ser un país que está impulsando ya varios años estas políticas verdes, siendo, y acá viene la hipocresía, que es uno de los países más contaminantes del mundo que no ha firmado, por ejemplo, estos tratados de pureza del aire, etcétera, etcétera. Y además absorbió tanto Birmania como ha expropiado minas en el Congo. Siguiente hipocresía. En el punto A2030 de esta famosa Agenda 2030 está la transición a otros tipos de energía no renovables, siendo que las personas que se trasladan para estas reuniones lo hacen con combustibles, que son los que ellos mismos están reprobando. Siguiente hipocresía. Empresas como Nike, Hasbro, por ahí los que son jóvenes capaz que no los conozcan, pero que tienen mi edad se van a dar cuenta que Hasbro hace juguetes, entre las que hace, por ejemplo, Barbie, ¿no? Bueno, la empresa Hasbro y la empresa Mattel, hablando de juguetes, han hecho dibujos animados en la década del 80, yo era un adolescente, casi niño, en que estos dibujos animados, como por ejemplo Capitán Planeta, Cadillacs y Dinosaurios, Transformers, ya tenían en la década del 80 mensajes ecologistas. Fíjense de dónde viene esto, ¿no? ¿Y dónde está entonces acá la hipocresía? Que estas mismas empresas que hacen estos mensajes son las más contaminantes, vuelvo a lo mismo. Y aparte, bueno, ni hablar que estas empresas en países subdesarrollados o donde hay una pobreza inmensa, le pagan 2 mangos, digamos en Argentina, a sus trabajadores. Siguiente hipocresía. Bill Gates es el que financia la carne sintética, eliminando así la competencia. ¿De qué manera elimina la competencia? Claro, porque empezaron a aparecer hace no muchos años atrás los que se les llama como impuestos verdes. ¿Qué es un impuesto verde? Se le paga, o se le cobra, mejor dicho, a una empresa que se dedica a la fabricación de energías renovables, un impuesto más que a las otras empresas. ¿Por qué? Porque las otras empresas están teniendo una especie de tendencia mundial a no usarse más. Entonces, claro, como las otras empresas, por ejemplo, de hidrocarburos, se les critica tanto que se las quiere cerrar, se las quiere cambiar por estas otras empresas verdes, pero esas otras empresas verdes se les cobra un impuesto. Claro, como Bill Gates tiene un montón de plata, no tiene problema en pagar ese impuesto, que no quepa la menor duda que él está detrás también de esos impuestos. Claro, para las otras empresas que quieren ser una especie de competición, se les hace imposible pagarlo, entonces las eliminan, fíjense. Siguiente hipocresía. La organización activista y vandalizadora de monumentos, llamada Just Stop Oil, que se hicieron conocidos por ser activistas que iban a museos y tiraban pinturas o tiraban aceite a las obras de arte que estaban pintadas, ¿no?, en la pared.
Bueno, estas activistas, están financiados por la familia Getty. Y usted me dice a mí, ¿quiénes son los familia Getty? Son los principales dueños de petroleras, fíjense. Y la última hipocresía, Greenpeace, sabemos qué es Greenpeace, ¿no? Financiada por ni más ni menos que la familia Rockefeller, las personas, los bancarios más grandes del mundo, que están detrás también de todas estas iniciativas mundiales. Conclusión. Como hemos visto brevemente, la ecología y el ecologismo no son sinónimos en cuanto a su interés, y ni mucho menos son sinónimos en cuanto a su fin. El ecologismo es un interés global de una oligarquía transnacional que forma parte de esta Agenda 2030 o 2045, cuyo móvil es un cambio de paradigma draconiano de destrucción de derechos. Apunta a cambiar nuestros hábitos alimenticios, despreciando la carne orgánica, por ejemplo, por la carne sintética, o en el mejor de los casos, en reemplazos por insectos. Ya existe esto, harina de insectos. Y cambiará nuestra forma de concebir la política, ya que los estados nacionales deberán obedecer las directivas internacionales y así perderán los primeros la soberanía de sí mismos. También el ecologismo pretende que perdamos de vista la importancia moral que tiene el ser humano, igualándolo con cualquier otro ser, y un sinfín de objetivos más nefastos unos que otros. Tratemos de contrarrestar estos intereses con por lo menos dos actitudes. Primero, la formación intelectual. Por ejemplo, aconsejo la lectura del libro Green Philosophy, o Filosofía Verde, del recientemente fallecido filósofo inglés Roger Scruton, o seguir autores en redes sociales, por ejemplo, Horacio Justo, que es un autor argentino, Pablo Muñoz Iturrieta, otro autor argentino que vive en Canadá, y por supuesto las charlas que damos con José Manuel Estrada están a su orden. Y en segundo lugar, y no menos importante, encomendémonos a Dios, ¿no? Encomendemos a Dios nuestro Señor, que en su infinita misericordia y amor siempre nos va a auxiliar, porque Él dijo que va a triunfar en el fin de los tiempos. Muchas gracias a todas las personas, vuelvo a repetir al Padre Guillermo aquí en su parroquia, todas las personas que estás vos ahí detrás escuchándonos y viéndonos, por habernos acompañado, y a Dios gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Celeste, muchas gracias Laureano. Muchos datos, como cada una de estas presentaciones, queda mucho por ver, reescuchar, buscar nuevo material. Yo, a modo de síntesis mía, ¿no?, comparto, diría, en la Agenda 2030 claramente hay marcadas intenciones políticas de una élite que pretende dominar el desarrollo de la humanidad, y con fines maltusianos. Este filósofo, esta persona que decía que había un exceso de población, se trata de eso. En definitiva, muchas de las políticas promovidas por la Agenda 2030 tienden a reducir la población mundial para concentrar el poder en menos manos, ¿no es cierto? Y los recursos también en menos manos. Todo presentado, como por ahí podemos escuchar en otros lugares, de forma muy lindas, muy prolijas, muy buenas aparentemente, pero en definitiva hay una gran ideologización política de fondo. El feminismo no es cristiano, como el machismo no es cristiano. En gran parte de nuestra gente, de la gente de a pie, incluso de católicos, claro, estas cosas prenden. El feminismo, por ahí el feminismo radical no tanto, porque suele ser grotesco inclusive, pero el ecologismo, este vicio de la ecología, prende porque suena romántico. La naturaleza es bellísima en sí misma, Dios la creó así, omnipotente, llamativa, y el hombre viene a ser el que daña la naturaleza, y eso es cierto pero lo que pasa acá es que se desconoce una antropología cristiana. El hombre es bueno en sí mismo, pero está herido por el pecado original. Por eso el hombre es causante de los males, no porque el hombre sea malo en sí mismo, entonces hay que matar al hombre. Porque este ecologismo básicamente lo que dice es que toda la naturaleza es buena y el hombre es una porquería, hay que quitarlo del planeta. Claro, los que nos quitan son otros hombres que se quedan. Por eso digo, hay esta palabra, ¿no?, mucha hipocresía. Pero digo, tenemos que tener cuidado porque estas ideas son las que están en nuestra atmósfera y prenden fácilmente. En la gente de a pie, en los jóvenes, en los distraídos. Por eso muy bien esto de invitar a usar la cabeza, a leer, a formarnos, para que no nos vendan espejitos de colores, para que no nos vendan gato por liebre. Así que bueno, queda mucho por decir de esto, no lo vamos a acabar en un encuentro de menos de una hora. Agradecerles a los que han estado participando
De nuevo agradecerles a Celeste y a Laureno que nos han visitado del Instituto Estrada. Bueno, seguiremos de a poquito desmontando mitos, sin prisa pero sin pausa. Así que bueno, nos encontraremos en la próxima edición, ya les diremos de qué se va a tratar el nuevo tema. Vamos a cerrar este encuentro nuevamente haciendo la oración de los hijos, la oración que Jesús nos enseñó para dirigirnos a Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y bueno, vamos a regalarle una Ave María a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos nuevamente, nos vemos en la próxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Vas a apagar?